tois phobumenois auton, poiesen kratos en blagioni autu, diescortisen uperefanus dianoia cardias auton. Ahora lo hago yo. Catheilen dynastas apothronon, kai hypsos entapeinus, peinontas, eneples en agathon, kai plutuntas, exapesteilen kenus, antelabeto, Israel, paidos autu, nescenai eleus, cardos enales en prostus pateras gemon, to Abraham, kai to spermati autu eiston aiona. Y ahora le pido el favor a John Wilmar que concluya con el doxa. Aquí está. Doxa toi patri kai toi gioi kai toi hagio neumati os nen en arhei kai nun kai ai kai eis tus aionas ton aionon. Amén. Nosotros habíamos concluido la clase anterior con el análisis de lo que llamábamos los predicados nominales y lo que llamábamos las proposiciones nominales. Me queda faltando, al respecto de la temática de la sintaxis, introducirlos en este mundo, en el que llamamos nosotros las conjunciones en la sintaxis, las conjunciones en la sintaxis. ¿Ya todos pueden ver la presentación? Bueno. Sí, padre. Entonces vamos a comenzar con esto de las conjunciones en la sintaxis. Lo primero que voy a establecer en este momentico con cada uno de ustedes es lo siguiente, que hasta el momento nosotros hemos estado estudiando una serie de categorías gramaticales que son afectadas por la flexión, es decir, o que se deben conjugar, como es el caso de los verbos, o que se deben declinar, como es el caso de los sustantivos que hemos estudiado en la primera y segunda declinación y que el jueves estudiaremos a partir de la tercera declinación, en los pronombres que hemos estudiado en esta lección y también en los artículos. Nos quedaría faltando todavía una categoría gramatical variable que son los adjetivos. Hoy yo quiero introducirlos a ustedes a algo que ya han estado escuchando, que incluso en la lección pasada, o sea, en la séptima lección, aparecía en el vocabulario ya la primera conjunción coordinante y la primera conjunción subordinante. Aparecería kai con todos sus significados y también pero aún, y aparecía la conjunción subordinante joti, que significa que, porque, pues, y que podía también equivaler a 2 puntos como colocábamos en ese vocabulario. Quiero introducirlos entonces aquí a una categoría gramatical invariable, es decir, que no está afectada por ninguna flexión, sea de conjugación o sea de declinación. O sea, las partículas que van a aparecer aquí son esas y no son modificables. Muchas veces las gramáticas denominan a las conjunciones partículas y son muy importantes. ¿Por qué? Porque son las conjunciones las que relacionan palabras. Por ejemplo, cuando en español yo digo la casa, la mesa y el sofá, esa y pone en unión ese conjunto de elementos, o también sirven para unir frases. Por ejemplo, yo digo la casa bonita y la puerta grande. Esa ahí une 2 frases. O también sirven para unir proposiciones. O tú cantas o yo canto, por ejemplo, esa o que hemos colocado ahí. Estoy obviamente con estos ejemplos de nuestra lengua.
Por eso, las conjunciones son importantes, porque la función esencial de las conjunciones en nuestra lengua, pero también en la lengua griega, es la de establecer relaciones entre palabras y proposiciones. Y son, dependiendo del tipo de las conjunciones, se generan tipos diferentes de relaciones. Yo no sé si ustedes recordarán eso en cuanto al estudio de nuestra lengua española, pero cuando uno es capaz de capturar o de asimilar esta temática, uno sabe cuál es el valor de una frase y una proposición que uno tiene delante de sus ojos. Yo quiero enfocarme entonces, o enfocar la atención de todos ustedes a que entonces tratemos de asimilar lo que significan las conjunciones cuando éstas funcionan para unir las distintas proposiciones. Y les invito a que comencemos con una pequeña, digamos así, historia que nos ayude a nosotros a entender un poquito esto cómo funciona. ¿Cuál es esta historia que les propongo yo a ustedes? Todas las lenguas han evolucionado y no siempre hemos mantenido durante todo el tiempo los mismos elementos. Por ejemplo, en el caso de las conjunciones y sobre todo en la lengua griega, estas partículas que para nosotros ahora son invariables, ellas hacían las veces de lo que hoy son para nosotros los signos ortográficos. O sea, en el griego precedentemente, como les dije yo alguna vez, en el griego clásico no existían los signos ortográficos, el punto en alto, el punto o la coma o el punto y coma. Ese tipo de signos fueron introducidos después del tiempo de Cristo. Pero ¿cómo se lograba saber dónde iba de una proposición a otra? O sea, ¿cómo era o qué elemento existía para yo poder saber o distinguir o diferenciar o separar frases o proposiciones? En aquel entonces eran las conjunciones las que se convertían en eso que hoy hacen las comas y los puntos. Y las conjunciones servían especialmente para hacer descansar la respiración en la lectura, como para uno no enredarse y uno pues solo, obviamente hacer una lectura coherente, segmentada de acuerdo a el sentido. Entonces las conjunciones no solamente sirven o sirvieron para unir frases o palabras, sino que las conjunciones también sirvieron para separar las frases, las palabras y las proposiciones. Y entonces, debido a eso, las conjunciones no siempre las vamos a tener que traducir. Las traduciremos cuando sea necesario porque en el español se vuelve, cuando ustedes traduzcan en otra lengua, pero al menos en el español se vuelven necesarias, pero cuando no son necesarias, pues las vamos a evitar. Quiero presentarles a ustedes a continuación un manuscrito muy antiguo y muy importante para el estudio de los textos de la Biblia, que es el manuscrito sinaítico. Como su nombre lo dice, fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina, en la península sinaítica, en las faldas de lo que se conoce hoy como el Monte Sinaí. Allí un arqueólogo no propiamente, pero sí un filólogo, un buscador de todas estas historias habría encontrado un manuscrito que le habría llamado la atención y que estaba colocado en la biblioteca de estos monjes, monjes ortodoxos que pues ni se daban cuenta que era lo que tenían ahí. Entonces les pidió a ellos que le permitieran llevarse una parte del manuscrito sinaítico a investigarlo. Y bueno, se lo llevaron, lo investigan y descubren que este manuscrito es del siglo IV después de Cristo y contiene casi, no toda, pero casi en totalidad, la Biblia traducida tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento a la lengua griega. Hay partes que faltan. Les presento aquí el manuscrito. Este manuscrito de pronto ya lo habrán visto unos que otros. Aquí estamos, por ejemplo, en el capítulo inicial del Evangelio de Juan. Podría haber traído otro, pero ya les he dicho las razones de por qué traigo tanto a colación el Evangelio de Juan. Si ustedes observan acá, como les iré indicando con el puntero láser, aquí estamos en la parte inicial. Alguno de ustedes podría intentar leer esto que yo tengo acá. Ya hemos escuchado el inicio porque en la clase pasada hicimos algunas explicaciones a partir de este texto, pero alguno podría leer al menos esto de acá. Observen que no hay espacios, observen que no hay puntos, observen
que no hay espíritus como no se logra ver acá. Hay abreviaturas, estos signos chiquitos que ustedes ven acá son abreviaturas, y se trata como de mantener siempre la letra justificada, es decir, llenando todo el espacio. Pero mire que acá cuántas cuántas palabras nos iremos a encontrar. Entonces, por favor, si alguno quiere hacer el intento de leer al menos este primer renglón que estoy señalando aquí con el puntero del mouse. Padre, yo me arriesgo. Hágale pues. Ahí dice, en argem, en o logos. Muy bien. En arge, en hologos. ¿Cómo saber si lo que sigue forma parte de esta frase, de esta proposición o no? Tenemos que mirar si hay algo más que nos lo indique. Sigue, por favor, Johan, leyendo en la segunda lo que puedas. Kai, ho, logos. Bueno, es como la que usted nos explicaba de la sigma, no sé qué. Exacto. En pros. Ahí está la sigma lunada, prostón, y aquí está el nombre de Dios, pero abreviado. Observen esta rayita de acá, que significa que estamos abreviando la primera letra de Theos, pero declinado obviamente como un acusativo, Theón, aquí están. Observa, Johan, y los demás, que hay un Kai. Ese Kai me sirve a mí para separar las cosas. No hay un punto, no hay una coma. Si yo traduzco sería, en un principio era el logos. Aquí tenemos os chiquitico. Y el logos era hacia Dios. ¿Y qué colocan acá? Kai. Y Dios era el logos. Yo podría traducir Kai con y como ya lo sabemos, pero podría simplemente colocar una coma. En el principio era el logos. El logos era hacia Dios y Dios era el logos. De esa manera yo crearía, como en español, una armonía mejor, porque estoy colocando estoy colocando comas allí donde hay Kai. Es a esto a los que yo los quiero llevar a ustedes. En la historia, las conjunciones no siempre sirvieron para lo que sirven a nosotros. También tuvieron otro propósito. Y ese propósito era el de hacer lo que actualmente vemos nosotros hacen los puntos. En algunas partes estas conjunciones fueron reemplazadas con comas y puntos y demás. En otras se abstuvieron y dejaron las conjunciones para no tocar el texto. La mayor parte del tiempo no querían cambiar el texto, no lo tocaron, y entonces las conjunciones se mantuvieron, incluso a veces innecesariamente, pues porque para el sentido pues no se necesitaban. Pero este es un poco algo de la historia que es importante saber. O sea que cuando una persona, sea exégeta o sea alguien que estudiara literatura clásica griega, tiene que enfrentarse a un texto de la época y busca un manuscrito, más o menos así van a ver un manuscrito. Un manuscrito va a estar escrito de esta manera, en caracteres mayúsculos y sin puntos, sin signos ortográficos, solamente así como lo ven ustedes acá. Ahora sí, volvamos un poquito a la cuestión de la gramática e inmediatamente a la cuestión de la sintaxis. A ver, existen dos clases de conjunciones. Como vieron en el vocabulario de la lección 7, hay dos tipos de conjunciones. ¿Cuáles son? Las coordinantes y las subordinantes. Y yo voy a explicar un poquito, pues, qué es eso. A ver, las conjunciones coordinantes van a servirnos para unir palabras o proposiciones que están en el mismo nivel de la comunicación. O sea, une, por ejemplo, si son proposiciones, dos proposiciones principales que pueden vivir cada una por sí misma, que tienen sentido completo cada una por sí misma. Cuando yo digo Santiago come y Orlando Junior bebe, una y otra frase, una y otra proposición tienen sentidos por sí misma. Las puedo utilizar en todas partes y ninguna depende realmente de la otra. Estamos coordinando dos proposiciones que nos informan dos cosas distintas y basta. Una y otra pueden sobrevivir por sí mismas. Simplemente estoy coordinando, relacionando dos informaciones. Las subordinantes no funcionan así.
porque ellas van a conectar proposiciones que dependen de otras. Y me explico. Por ejemplo, cuando yo digo, Santiago come el arroz que le preparó su mamá y Orlando Jr. bebe el jugo que se preparó él, esas dos últimas expresiones, que le preparó la mamá y que se preparó él, solo se comprenden cuando las unimos a dos proposiciones principales. Entonces, esas dos cosas que le preparó su mamá y que se preparó él, para que tengan sentido, tienen que estar conectadas con una conjunción que llamamos subordinante, o sea, están subordinadas al hecho de que, Santiago come lo que le prepara la mamá y Orlando Jr. bebe lo que se prepara él. Yo puedo decir solamente Orlando Jr. bebe y Santiago come y ya tiene sentido completo, pero si quiero agregar una informacioncita más y la quiero hacer subordinada, utilizo una serie de conjunciones que se subordinan a esas frases principales. En otras palabras, una frase, una proposición subordinante solo existe en dependencia de una principal. Un elemento depende de otro que no tendría sentido completo si no fuera por aquel. Yo no puedo decir simplemente esto, que le preparó su mamá. Si yo le digo eso a ustedes, ustedes me podrían preguntar, explíquenos, complete, porque no se entiende la frase. Ese que le preparó su mamá necesita estar subordinado a una frase principal como esta que he propuesto en el ejemplo. Johan Santiago come. Miremos, por ejemplo, las conjunciones coordinantes en español. En español, no en griego. Se van a parecer un poquito al griego, pero más que todo estas son en español. En español, yo utilizo tres tipos de conjunciones coordinantes, las que llamamos copulativas, es decir, que simplemente unen dos cosas, tanto para afirmar como para negar. Por ejemplo, cuando yo digo, yo canto y tú ríes. O cuando yo digo, yo ni canto ni sueno la guitarra. O yo soy tan inteligente como tú. Bueno, ese tipo de cosas, tanto como, tanto, cuanto, igual que, lo mismo que, ni, no solo, sino también, es lo que nosotros llamamos conjunciones coordinantes en español. Si alguno de ustedes no sabe qué son las conjunciones, pues de pronto un pantallazo a lo que aquí se está poniendo lo puede ayudar a ubicar. Ya saben que en español, entonces, cuando utilizamos ese tipo de construcciones, por ejemplo, ni yo ni tú, aquí estamos hablando de conjunciones que coordinan algo. No solo tú, sino también yo. Por ejemplo, tenemos las disyuntivas. Las disyuntivas no solo ponen dos cosas en relación, sino que hacen lo siguiente. Hay que escoger o cantas tú o canto yo. Bien tú, bien yo. Sea tu mamá, sea tu papá, o sea, el que sea. Hay una elección en las conjunciones coordinantes disyuntiva. Y tenemos las adversativas, que se trata de otra relación, pero que está negando la primera cosa. Por ejemplo, cuando yo digo, yo canto, pero no sé cantar. O sea, canto mal es lo que estoy queriendo decir. Yo canto, pero no sé cantar. Nadie me lo ha enseñado. Eso es lo que llamamos conjunciones coordinantes que colocan oraciones o proposiciones que por sí mismas tienen sentido completo y que simplemente es la conjunción la que me dice qué tipo de relación crean. Si una relación copulativa, es decir, dos proposiciones con la misma información, independientes, o disyuntivas, aquí hay una dependencia, que o elijo lo primero o elijo la segunda proposición, o adversativas, que es una negación de lo primero. Las subordinantes en español son también estas, por ejemplo, que ustedes ven acá, son más poquitas, pero las utilizamos, simplemente las menciono pues como para no entrar a delimitar cada significado, como conjunciones. Conjunciones subordinantes, tenemos estas expresiones que sí, recuerden el sí condicional,
si tú vienes, yo voy, esa es una conjunción subordinante, como, porque, aunque, si bien, luego que y con que. Todas estas expresiones, pues nosotros las utilizamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, y no sé si cuando hablan se acuerdan que al utilizar estas expresiones están utilizando conjunciones. Me era importante decir esto, definir esto, como para ubicarnos en lo que vamos a hacer, para que se entienda un poquito de qué voy a hablar cuando hablo de conjunciones en la lengua griega. ¿Hay alguno que tenga dudas con estas horas, con este tipo de división en nuestra lengua española? ¿Alguno que tenga alguna duda, alguna pregunta, sino para continuar? Sí. Las copulativas son las conjuntivas. Lo que pasa es que se llama ya conjunciones. Y por conjunciones podemos decir varias cosas. Podemos decir conjuntiva cuando coordinan y son conjuntivas cuando subordinan. O sea, realmente las dos cosas están haciendo eso, juntando elementos. Solamente que en las coordinantes los elementos son independientes, incluso si se relacionan. Pero en las subordinantes son absolutamente dependientes. No tienen sentido si no se relacionan a una proposición o a una frase principal. Esa sería la diferencia entre ambas cosas. No sé si sea claro lo que te estoy diciendo, Orlando. Sí, pero no, yo lo preguntaba porque, por ejemplo, cuando uno ve en lógica o inclusive en la gramática española, la disyunción es el o y la conjunción sí. es el y. Entonces, por eso preguntaba que si las conjunciones se relacionan más como la copulativa. Mira, todo es conjunción, todo esto es conjunción. Pero cuando hablamos de disyuntiva decimos o, pero realmente el término no es muy preciso si decimos que la conjunción es solo y. La conjunción es o copulativa o disyuntiva o adversativa en el caso de lo coordinante, o en el caso de lo subordinante hay otras clases que yo pues no he enumerado ahora. Si sirve para alguno de ustedes, las subordinantes también tienen clases. ¿Cuáles clases? Por ejemplo, la clase que llamamos nosotros, ya se me está yendo en la onda, la consecuencia, la justificación o, por ejemplo, la condición. Esas son las clases de conjunciones subordinantes. Por ejemplo, la justificación se hace a través de porque, o la consecuencia, luego que, y así sucesivamente. Pero no he querido entrar a eso porque los subordinantes yo no lo abarco todavía, sino que hoy me voy a concentrar solo en lo coordinante, obviamente desde la lengua griega. Cuando lleguemos a lo subordinante haré como otras especificaciones. Pero la conjunción coordinante es todo esto, tanto lo copulativo, disyuntivo, adversativo es siempre conjunción, independientemente de cómo se cree la relación o de qué tipo de relación exista. Bien, dicho esto, entonces con todo esto que tenemos acá en nuestra mente, agreguemos algo que es bien importante, y es que podemos volver a lo que exponíamos en la segunda lección cuando comenzábamos nuestro curso de griego, que en griego decíamos que existen tres tipos de proposiciones. Hablábamos de las simples, hablábamos de las compuestas y hablábamos de las complejas. Si hay alguno que no se acuerde de esto, este es el momento de repasar. Esto sirve tanto para el español, sirve también para el griego. Existen tres tipos de proposiciones, es decir, lo que construimos puede tener tres formas, tres tipologías. Hasta este momento en los talleres hemos estado construyendo oraciones simples y voy a explicar un poquito qué es eso. ¿Qué son las proposiciones simples? Es la que expresa la totalidad de un pensamiento sin necesidad de añadir otros elementos, es decir, contienen un núcleo del predicado, o sea, un verbo, que puede ser eso, un verbo o puede ser más de un verbo. Por ejemplo, podemos utilizar estas formas que llamamos verbos serviles, deber, poder, comenzar, etc. Por ejemplo, yo debo aprender a cantar. Esa es una proposición simple, pero he utilizado tres verbos. Yo debo, el verbo servir, aprender, otro verbo servir, a cantar. Mire,
Eso puede ser una proposición simple. O si yo simplemente digo, yo como, ahí hay una proposición simple, yo como una manzana, yo tomo un libro. Esas son proposiciones simples. O también las proposiciones simples pueden tener verbos fraseológicos. Nosotros tenemos en español muchos verbos que se construyen de esa manera, fraseológicamente. Por ejemplo, este de acá, estar por. Yo estoy por irme. Estoy utilizando dos verbos. Es un verbo fraseológico, una frase que expresa una acción. Yo estoy por, estoy a punto de. Y así muchos otros. Entonces, una proposición simple es una proposición que comunica una información y que no tiene que añadir otros elementos, más proposiciones para su comprensión. ¿A qué equivale una proposición simple? Una proposición simple puede equivaler a un predicado verbal. Recuerden que los predicados verbales son todos los verbos transitivos. Yo como una manzana, yo levanto una mesa. Es decir, son todos los verbos que crean complementos directos o indirectos. Eso es lo que sería un predicado verbal, pero también una proposición simple puede equivaler a un predicado nominal. ¿Alguien me recuerda qué es lo que es un predicado nominal? Que lo veíamos en la última clase. Padre, es el sustantivo. Sí. Dale, Andrés, dale. A ver, Andrés. Mi padre, que es cuando el predicado es un sustantivo o es un adjetivo y está generalmente nominativo. Sí. Y se une el sujeto a través del verbo cópula. Se une a través del verbo cópula, muy bien. Y entonces, dicho eso, ¿qué es una proposición nominal? Si esa es la de predicado nominal, ¿cuál es la proposición nominal? Padre, la proposición nominal, si mal no recuerdo, era cuando de pronto el verbo cópula no estaba. Exacto, lo mismo de lo anterior, pero sin verbo cópula. Entonces, un predicado verbal, un predicado nominal o una proposición nominal constituyen proposiciones simples. Una clave que hay que comprender es que ninguna proposición simple puede estar introducida por conjunciones subordinantes. Solo puede estar introducida por aquellas que son coordinantes. Lo digo de una vez porque me parece que sea absolutamente necesario que se comprenda esto. ¿Por qué las llamamos proposiciones simples? Porque están introducidas, muchas de ellas, por conjunciones coordinantes. Entonces, si aparece una conjunción subordinante, esa ya no va a ser una proposición simple. ¿Queda claro eso? Esto lo estoy diciendo para el griego. Eso no, para el español las cosas funcionan un poco diferente, pero en griego ninguna proposición simple está introducida por una conjunción subordinante, sino solo por coordinantes. Dicho esto, pues ya hay muchas cosas que van a quedar entonces claras. O sea, en la sola conjunción me va a indicar a mí ante qué clase de frase, de oración, pues yo me encuentro. Recuerden entonces, voy a proponer, por ejemplo, esto puede servir como para que entendamos todavía mejor las cosas. Denme un segundito acá. Exacto. Miremos esta frase que tenemos, esta proposición que tenemos nosotros acá. Aquí, como ven, no hay ninguna conjunción, ni coordinante ni subordinante. Aquí simplemente lo que hay es una proposición. Y una proposición simple. Esto está contenido en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Vamos a hacer el análisis morfológico. ¿Quién quisiera hacer este análisis morfológico o llamaré a alguno? A ver, ¿quién se arriesga? Puede ser que se arriesgue Anderson Restrepo Torres. Anderson. Hola, padre. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Bien, padre, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hacer el análisis entonces de esta proposición, ¿te parece? Listo, padre. Bien, en es una preposición, como nuestra preposición española en España, en Inglaterra. Entonces aquí no nos vamos a preocupar, sino por eso después veremos las preposiciones que las introduciré en la próxima lección. Ahora tratemos de hacer el resto. Empecemos por donde siempre empezamos, por el verbo. ¿Hay verbo en esta oración? ¿Sí o no?
Padre. Yo creo que no hay. Bueno, yo creo que sí. Entonces, ¿te crees a ti o me crees a mí? Entonces sí hay. Entonces Debe sí ser hay. Zoe. ¿Y Zoe. cuál? No, Zoe no es. Entonces auto. Menos, ¿qué nos queda? Ah, no. Nos queda en. Bien, este es un verbo. Lo vimos la semana pasada cuando introducíamos el claro. verbo ser o estar en imperfecto. ¿Quieres buscar en tu cuaderno eso? Sí, padre, ya lo encontré. Listo. Entonces, hagamos el análisis. Entonces tenemos que es un verbo que está en imperfecto, Sí. que está en indicativo, que está en activo, que es de la primera persona Sí. y que está en femenino. No, los verbos no tienen en este caso género. ¿Verdad? Es verdad. Puede estar en la primera persona o podría estar también en otra persona. También podría estar en la tercera persona. Entonces tengamos eso en cuenta porque esas son las dos posibilidades que se nos ofrecen acá. Entonces, ¿cómo traduciríamos este verbo? Lo pudimos traducir por era o estaba. Muy bien. ¿Era o estaba? ¿De qué verbo viene esto? Viene del verbo gemen. No. Emen. No, tampoco. Viene en el presente. Hay que ponerlo en el presente. Yo solo recuerda que esto lo anuncié la semana pasada. Es importante que repasen, muchachos, a la hora de llegar a la clase, porque si lo van dejando para después no se recuerda ya nada. Entonces intenten repasar. Esto viene del verbo eimi, es el mismo verbo eimi, pero en imperfecto, ¿ok? Listo. Bien, entonces era, digamos era. La cuestión es, ¿era qué? Vamos a buscar un sujeto. ¿Y el sujeto cuál podría ser? ¿Y en qué tendría que estar el sujeto? Tendría que estar en nominativo. ¿Hay alguna palabra que esté aquí en nominativo? Creo que está Zoe. Muy bien, Zoe. ¿Y Zoe de qué declinación sería? Entonces digamos que es un sustantivo nominativo, ¿de qué género? Del género femenino. Muy bien, ¿qué número? Singular. Muy bien, sería del género, del número singular. ¿Cómo o de qué palabra diríamos que viene este verbo? Perdón, este sustantivo. Aquí lo voy a ir colocando lo que tú me vas diciendo. Sustantivo, nominativo, femenino, singular. Trata de sacar el verbo. Aquí ya tenemos el nominativo, Zoe. ¿Cómo sería el genitivo? El genitivo. Sí. El genitivo sería sou. Si es femenino. Si es femenino. Es una palabra femenina. Me acabas de decir que es femenino. Si usted me le pone una U, ya no es femenino. Ese es el paradigma de la primera declinación. ¿De cuál declinación será esto? ¿Qué declinación estaremos haciendo en esta palabra? Estamos, padre, haciendo la primera declinación. Sí, pero ¿de qué tipo de declinación? Porque recuerda que hay 5 formas, 5 paradigmas. La primera declinación. Estamos en el... Creo que es el... Espere, yo me ubico, padre. Sí. Porque este son, ¿cierto? No. Esto no te vas a meter con son ni nada. Aquí hay una palabra nueva que tú ya con los elementos que has ido dando ya puedes declinar tranquilamente. Si el nominativo es Zoe, ¿cómo será el genitivo? Entonces la tenemos que estar en el tercer paradigma. ¿Y cuál es el tercer paradigma? Entonces sería en el genitivo, sería soes. Muy bien, zoes, aquí lo tenemos con acento circunflejo. Zoes, y el artículo sería entonces G. Muy bien, esto significa vida, lo voy a colocar acá, vida. Vida. Tú me dijiste que esto era. Entonces aquí tenemos ya vida, era, y ahora me tengo que ir para acá.
a tratar de delimitar qué es esto, y esto ya lo hemos estudiado. ¿Qué es esto? Eso, padre, es... creo que es... Espera, yo me ubico por acá. Es un pronombre. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Pronombre. ¿Qué clase de pronombre será? ¿Personal, demostrativo? Es un pronombre Yo te lo voy a decir por el personal. momento. Sí, personal, ¿qué persona es? Lo tenemos que es autor, primera persona. No, hijo, por Dios. Padre, entonces tenemos que es... ¿Qué persona es? Femenino. Hijo, persona es primera, segunda, tercera. Ah, por Género eso. femenino, masculino, neutro. Dime. Es femenino. Hijo, por Dios. Me gasté una clase entera explicando que esto es una tercera persona. Tercera persona. Ahora, el género Es ni pa dativo. mucho da que sea femenino. Es dativo. ¿Qué género es, hijo? Una cosa es el caso. Ah, el género. Voy a colocar el caso dativo, pues. Caso dativo. ¿Cuál es el género? El género puede ser neutro. Puede ser neutro. Y si dices puede ser, ¿qué más puede ser? También puede ser masculino. Bueno, aquí tiene que ser una sola cosa. ¿Qué número es? Número es singular. ¿De qué palabra viene esto? Autor. Si es neutro, de auto. Y si es masculino, ¿de qué viene? Viene de autos. Muy bien. Entonces, si es un pronombre personal, ¿cómo traduzco toda esta frase? Lo podemos traducir en, entonces tenemos en, Sí. y ese autor lo podemos traducir por para o con ellos. Hijo, pero va a quedar muy raro en para con ellos. Ah, entonces estos, con estos. A ver, hijo, trata de ubicarte. Si ves en la pantalla hemos colocado, me has dicho que es singular. Entonces podría ser para o con este, o con esta. En ese caso, yo voy a dejar de utilizar el para y el con. ¿Sabes por qué? Porque sí que ya tengo una preposición. Entonces, ¿para qué me voy a poner a utilizar para y con? Cancelemos el para con y simplemente dime el pronombre. Este. En este, tú me dices en este. Cuando me dices en este, entonces dejó de ser pronombre personal para volverse pronombre demostrativo. ¿Sí me hago entender? Sí. Si me dices en él, sigue siendo pronombre personal. Eso es importante definirlo. Si tú me dices en un análisis morfológico, se trata de un pronombre personal, me dices que es él. Pero si me dices que es un demostrativo, entonces me dices que es este. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Puede ser personal, puede ser demostrativo. Pero lo interesante es que sepas qué es cada cosa. Ahora es importante que repases porque absolutamente de esto parece que las cosas no están repasadas. Y recuerda que el tiempo va avanzando y la cosa se vuelve aún más compleja. Entonces, en este que traducimos todo esto, en este o en él, traduces ya como tú quieras. Perdón, hijo, yo vuelvo a meterme acá, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces la frase? En este era la vida, no sé. En este era la vida. Se refiere, en su caso, a el logos. En él había vida, o en este era la vida. Esta es la frase. Esto sería una frase. Anderson, gracias, hijo. Listo, padre. Bueno, esta sería una frase simple. Ustedes ven acá un predicado. Perdón, Anderson, antes de que se me vaya. ¿Y esto qué tipo de frase es? Es una proposición nominal, es un predicado nominal. Eso lo acabamos de enunciar hace un momentico. ¿Qué sería eso? Es un La frase padre.
Sí, ¿qué es? Un predicado nominal, una proposición nominal. ¿Qué crees tú? Yo creo, padre, que es una preposición nominal. Es una proposición nominal. En la proposición nominal, atención, el verbo cópula está tácito. Y aquí tenemos el verbo. ¿Algún otro me puede decir esto qué podría ser? ¿Hay alguno que intente decir qué es esto? Teniendo los elementos proposición nominal, no es, porque la proposición nominal, el verbo cópula está tácito, no se escribe, entonces ¿qué tendría que ser? Pues, sería predicado nominal. Sería Pero tengo predicado una nominal. duda. Sería un predicado nominal, incluso si no tenemos otra palabra en nominativo. Sería un predicado nominal. Ah, ¿Por qué no lo tenemos en nominativo? Otra cosa, por una razón, porque es que esto es parte de otro texto más grande, donde se habla del logos. Entonces, realmente Zoe no es un sujeto acá, sino que Zoe es el predicado nominal de la palabra logos. En el logos, por eso está el pronombre, está sustituyendo a logos. En el logos, vida había, o era la vida. Es una manera de poner, como estamos viniendo, hablando de una cosa, este sería el predicado de logos. ¿Qué era el logos? Era una cosa viva, había vida en él. Entonces, realmente no es un sujeto, lo coloqué aquí yo como sujeto porque estamos sacando la frase de contexto, pero cuando yo la analizo dentro de todo el contexto, aquí yo realmente lo que tendría es el predicado nominal. Dime, Orlando. padre, nosotros acá colocamos pronombre personal, ¿cierto? Pero al momento de la traducción lo hicimos como un pronombre demostrativo. Sí, eso fue porque lo colocó, porque Andrés fue lo que hizo traducir de esa manera, pero lo lógico sería decir, si coloco pronombre personal, tengo que decir en él, vida era, sí. Si lo voy a clasificar, también se puede clasificar como pronombre demostrativo, no hay un grande cambio, podría decir en este. Y es ahí donde yo les pediría a ustedes la coherencia entre una cosa y la otra. Como Andrés dijo aquí, pronombre personal, pues lo lógico es que yo tenga que colocar acá, como se señala o como estamos señalando, debería colocar acá en él, refiriéndome al logos, porque esa es la poesía de logos. En él, vida había. Sí. Bien, dicho esto, aquí tenemos nosotros una frase simple, basta, no hay nada más. Que está acompañada por un verbo. Decíamos anteriormente que la frase simple podría ser, podría equivaler a un predicado verbal, esa no lo es porque no es un verbo transitivo que comunica las acciones, sino que se trata de un predicado del tipo nominal, esta. Al mismo tiempo, entonces, hablemos de la oración compuesta, que es la que más me interesa a mí, las proposiciones compuestas. ¿Qué es una proposición compuesta? Es aquella que se forma por dos o más proposiciones simples. Y cada una de esas proposiciones simples está conectada por una conjunción del tipo coordinante. Aquí tenemos la proposición compuesta. Ese es el sentido exacto de la cosa. No hay que buscarle más. Mientras que la proposición simple es aquello que acabamos de exponer, la proposición compuesta se compone, se forma a partir de la unión de dos o más proposiciones simples que están conectadas o coordinadas por conjunciones, obviamente coordinantes, y están coordinadas. Y recordemos entonces en este caso que si es por conjunciones coordinantes, cada proposición es principal y no depende de la otra con la cual se está coordinando. O sea, puede tener una idea de relación, de simultaneidad o de lo que sea, pero realmente cada oración puede sobrevivir por sí misma si la sacamos incluso de ese grupo de proposiciones.
En otras palabras, la proposición compuesta no puede estar introducida por conjunciones que son del tipo subordinantes, que las veremos en su momento. Las proposiciones compuestas entonces se componen de conjunciones coordinantes, se forman a partir de proposiciones simples que conecto con conjunciones que son del tipo coordinante. Y entonces observemos aquí esta oración, esta proposición la voy a hacer yo, que ya compongo todo lo que habíamos estudiado hasta este momento. Entonces miren, aquí esta fue la proposición que hizo Andrés. En él vida era o vida había. Mire la conjunción coordinante kai. Y Jezoe en tofos, ton anthropon. Jezoe, ¿cómo traduciríamos Jezoe acá? Lo hemos acabado de ver acá. Jezoe. La vida. La vida. ¿Y la vida qué? Este es el verbo, aquí lo tenemos otra vez repetido. ¿Y la vida qué? Era. Era, atención, fos. Fos es como fos, fotos. La palabra foto viene de este término fos, que significa luz. Y la vida era la luz, atención. Del hombre. Del Hombre. sí, De los pero hombres. de los hombres, está en plural, de los hombres. Atención. Entonces, mire que aquí tenemos nosotros la composición, por ejemplo, de dos compuestas, de una frase, de una proposición compuesta por el primer elemento, en auto, zoen, en él, vida era, y compuesta por het zoe, en tofos, ton anthropon, y la vida era la luz de los hombres, ton anthropon, genitivo plural, que está uniendo ambas proposiciones una conjunción coordinante llamada kai, que ya la habíamos visto en el vocabulario anterior, kai. Y como no fuera poco, mira, aquí tenemos un punto en alto, como si fueran dos puntos, y agregamos otra proposición coordinada por un kai, de manera que aquí tenemos toda una serie de proposiciones compuestas, o una proposición compuesta por tres composiciones. En él vida era, y la vida era la luz de los hombres. Y tofos entes cotia fanei. A ver, Johan, te tengo acá ya en la cámara de una vez. En esta última proposición, ¿cuál es el verbo principal? Si lo logras descubrir por intuición. Fainei. Hagámosle el análisis morfológico. Sí, señor. Categoría gramatical verbo. Ajá. Está en tiempo presente, modo, Sí. modo indicativo, diátesis ¿Sí? activa. Está en tercera persona singular. Ajá, muy bien. ¿Y sabes de qué palabra viene? Según veo, de faino. De faino. Faino significa brilla, brillo o manifiesto. Ya esto tú lo sabes, porque acabamos de decir que tofos es la luz. Aquí voy a colocar la luz. La luz, este es el término. Esto es de la tercera declinación, entonces no puedes saberlo. Pero si puedes saber esto, podemos analizarlo. Sí, señor, es artículo. Muy bien. Está en caso nominativo. Ajá. O acusativo. Sí. Es neutro. Neutro. ¿Qué número está es? Singular. Sí. Muy bien, y viene de to. Artículo nominativo neutro singular. Entonces, ¿qué es lo que brilla? La luz. La luz brilla. ¿En dónde brilla la luz? Esta palabra creo que sí la tenemos en nuestro vocabulario. ¿Te acuerdas de ella? Creo que sí, creo que es oscuridad. Muy bien, entonces hagamos el análisis. Sí, señor. Es un sustantivo. Ajá. Está en caso indirecto. Caso indirecto, ¿sé cuál es? Perdón, en caso dativo. Ah, bueno, más específico, dativo. El caso dativo, singular, es Singular, femenino. Femenino.
Viene de la palabra escotía, escotías G. Bravo. ¿Qué significa entonces acá? Aquí tenemos, mira el artículo que está acompañando en la oscuridad. En la oscuridad. Ahora, para concluir, vamos a analizar qué tipo de frases tenemos ante nuestros ojos. ¿Listo? Entonces, si todas están coordinadas por CAI, estos serán proposiciones compuestas. Porque están coordinadas por una conjunción coordinante. Aquí están, ¿cierto? La primera, ya la acabamos de decir, es una frase de predicado nominal. Predicado nominal. Pregunto, hijo, la segunda, hetzoe ento phos ton anthropon, es una frase de qué tipo? Predicado nominal, predicado verbal, proposición verbal. También predicado nominal. Claro, es un predicado nominal. Mira, aquí tenemos el verbo, que es el verbo cópula, aparece, y tenemos el sujeto, y atención que tenemos el predicado nominal. El predicado nominal en este caso también está acompañado por un artículo. ¿Por qué yo sé esto? Porque el texto está jugando con eso. El predicado nominal anterior se vuelve el sujeto en la siguiente frase. Y por ejemplo, esta que fue el predicado nominal, en esta frase, se vuelve aquí el sujeto. Eso es un juego que veremos más adelante. Hijo, ¿y este tonanthropon, eso cómo lo llamamos nosotros? ¿Qué tipo de complemento es este? Un complemento de especificación. Bravo. Y nos queda la última frase. Esta última frase, ¿qué rayos será? ¿Es un predicado nominal, una proposición nominal, un predicado verbal? ¿Qué será? Una proposición nominal, por descarte. ¿Por descarte? ¿En qué sentido por descarte? Porque predicado nominal no puede ser. Predicado Predicado nominal. verbal no puede ser. ¿Por qué no puede ser predicado verbal? Porque no estamos hablando de un verbo ser o estar que esté tácito, pues que no está. Ah, pero eso se llama es proposición nominal. Entonces predicado verbal. Es un predicado verbal porque aquí tenemos todo concentrado. A ver, recuerden algo, esto es predicado verbal, predicado verbal. Recuerden que hay una diferencia para quienes no se acuerdan en esto. Cuando hablamos de predicado nominal, la información no me la da toda el verbo, la información toda me la da el verbo más una palabra que esté en nominativo. En cambio, cuando hablamos de predicado verbal, todas las informaciones las obtengo del verbo. Por ejemplo, el verbo significa brilla. Quien brilla me da el primer argumento, este es el sujeto, la luz. Y bueno, como no hay más, entonces ya puedo decir dónde brilla, brilla en la oscuridad y etcétera, etcétera. Este es un predicado verbal, es decir, un verbo que crea complementos, que crea los tres argumentos. El sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto. La palabra brillar podría crear todos esos complementos, aunque en esta proposición en específico no lo haga. Bueno, pero el propósito de este análisis es que ustedes vean que aquí tenemos una serie de proposiciones compuestas, es decir, proposiciones que están unidas por conjunciones coordinantes. Observemos que entonces en estos versículos están estas dos proposiciones con predicados nominales, en auto zoeen y hetzoe ento phos ton anthropon, y una de predicado verbal, es decir, kaito phos ente escotia phane. Y que todas tres están coordinadas por la conjunción copulativa kai, que he señalado en color azul como para que se entienda un poquito mejor esta cosa que hemos dicho acá. Caso contrario, lo van a constituir las oraciones complejas. Yo simplemente voy a dejar aquí enunciado que es una proposición compleja y basta. Hola. ¿Podría mostrarme un segundito la diapositiva anterior a la ASI? Yo le doy una foto. ¿Esta de acá? ¿O esta? La siguiente, esta. Claro que sí. Mire, contrario, mientras tú le tomas la fotico, contrario a las proposiciones compuestas, nosotros vamos a tener las proposiciones que llamamos complejas.
¿Y qué son las proposiciones complejas? Simplemente las voy a enunciar porque no me interesa ahondar en este tema en este momento. ¿Qué son las proposiciones complejas? ¿Ustedes qué creen? Por deducción, si una oración simple es lo que ya sabemos, si una oración compuesta es aquella oración que se configura a partir de la unión de proposiciones simples que están coordinadas por conjunciones coordinantes, ¿qué será una proposición compleja? Como su nombre lo dice, dime Pipe. Pienso que podrían ser, no sé si dos o más proposiciones simples o compuestas, pero aquí deberían aparecer las conjunciones subordinantes. Sí, esa es la idea. ¿Qué es una proposición compleja? La proposición compleja se compone de oraciones, una de las cuales funciona como principal, que es la más importante, mientras la otra se le subordina en dependencia. O sea, ¿qué tenemos? Puede ser una oración simple y a esa oración simple le ponemos una conjunción subordinante y aparece otra oración. La subordinación, por tanto, debe de estar precedida por una conjunción del tipo subordinante. Basta decir esto, yo no voy a dar ejemplos de estas proposiciones complejas porque eso va a ser objeto de otra lección posterior. Yo me voy a concentrar ahora en estudiar las proposiciones compuestas para que entendamos cómo funcionan las conjunciones. Esto es lo que quiero hacer. Andrés, ¿tú te encuentras ahí? Sí, padre, por aquí estamos. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿A ti te chocaría si yo te dejo mejor el examen para el jueves, para ver si puedo concluir este tema con tranquilidad? Ah, no hay problema, padre. ¿Seguro que no hay problema? Sí, tranquilo. Bueno, para yo poder concluir esto, hijo, para que no quede, porque si no me va a quedar en la mitad y tengo temor de que después no se logre entender bien. Eso, padre. Bien, basta simplemente entonces como concepto esto. Proposición compleja es esto y basta. Entonces, vamos a concentrarnos en las proposiciones que llamamos compuestas y por eso creo el último tema de esta lección que se llamaría Z', las conjunciones coordinantes y las proposiciones compuestas. ¿Por qué digo esas dos cosas? Porque recuerden que las proposiciones compuestas necesitan formarse o juntarse a partir de la presencia de conjunciones que son coordinantes. Así como en español, el griego, también nuestra lengua griega, porque ya es nuestra, también atestigua la existencia de diversas conjunciones coordinantes, son varias conjunciones coordinantes. Y dependiendo de la partícula específica, van a haber o van a darse diferentes tipos de coordinación. Yo he reunido en este momento 5 tipos de coordinación dependiendo de la partícula. La primera forma de coordinación la llamaremos copulativa, un poco como en español, como ahorita mencionábamos 3 en español. La segunda, la adversativa, que también existe en español. La tercera, la disyuntiva, que también existe en español y que iremos definiendo poco a poco, va pasando el tiempo. En griego tendremos la coordinación conclusiva y además tendremos la coordinación causal. Estas son las 5 formas de coordinación que encontramos nosotros cuando utilizamos las conjunciones copulativas, las conjunciones coordinantes, y por eso siempre coordinación en el contexto de proposiciones compuestas. O sea, cuando unimos proposiciones simples y queremos que ellas todas sean compuestas y se componen, tienen que estar coordinadas por alguna conjunción de estas. Las copulativas, las adversativas, las disyuntivas, las conclusivas y las causales. Estos son los tipos. Entonces nos vamos a concentrar en la primera nada más. En esta lección la terminamos con la coordinación copulativa. Basta, no decimos nada más. Yo aquí
puse otro subtítulo. Si quiere, simplemente ustedes coloquen primero coordinación copulativa. Como bien tengan, yo coloqué una eta prima, la coordinación copulativa, pero ustedes pueden colocar simplemente primer punto, porque durante las lecciones pues iremos discriminando cada una de las otras. En esta lección solo nos dedicamos a la coordinación copulativa. En la siguiente lección a la adversativa y así sucesivamente hasta lograr terminar, si es que logramos terminar, porque ya el año nos lleva al último momento de este curso. Bien, ¿qué es esta coordinación copulativa? O mejor, para poder entenderlo, ¿qué son las conjunciones copulativas? A ver, las conjunciones copulativas sirven para establecer una correspondencia, como dice acá, recíproca, o entre palabras, o entre oraciones o proposiciones. Esta clase de coordinación se desarrolla de dos maneras, en dependencia del tipo de conjunciones que yo voy a emplear. O sea, cuando yo hablo de una correspondencia recíproca, digo que son dos oraciones, por ejemplo, compuestas, que se necesitan una a la otra, pero no de manera absolutamente independiente. Es decir, cada una existe en sí, pero tienen un tipo de relación y por eso se vuelve compuesta, una oración compuesta. Pero también, por ejemplo, yo utilizo este tipo de conjunciones copulativas cuando tengo una lista. Por ejemplo, la lista del mercado que ustedes tienen que hacer ahorita después de la clase. La mamá les dice a ustedes, vayan, compre papas, cebolla y arroz. Por ejemplo, esa lista forma como una especie de campo semántico, son una lista de cosas, y ahí utilizamos este tipo de conjunciones copulativas. Existen en griego dos formas de conjunciones copulativas que nos van a nosotros a crear una serie de relaciones. ¿Cuáles son ese tipo de conjunciones? Primero, si aparecen las proposiciones, entre las proposiciones o entre las palabras, la conjunción kai, te y de, todo eso significa y, o sea que en griego hay varias maneras de decir y, kai, te y de. Nosotros hablaremos de coordinación copulativa positiva, kai, te y de. Observen que te no tiene acento, por lo tanto es una palabra que la vamos a definir como enclítica. Ahorita en un momentico yo la voy a discriminar mejor. Si aparecen entonces K y T y D, hablaremos de coordinación copulativa positiva. Si en cambio aparecen, atención, UT, METE, UD o MEDE, hablaremos de coordinación copulativa negativa. U es una manera de negar en griego. U significa no. U. Miren acá U. Y me es otra manera de negar en griego. Entonces por eso lo llamamos coordinación copulativa negativa. O sea, mientras en las primeras afirmamos, en las segundas negamos. Afirmamos, negamos. ¿Y por qué conjunciones? Porque miren acá que U y me están conformadas con otra partícula. Aquí la tienen. T. Y por ejemplo, UD, MD están conformadas con la conjunción de. Se volvieron una sola palabrita. UT, MET, UD, MED. Aquí tenemos entonces los tipos de coordinación copulativa. Puede ser positiva y puede ser negativa. Voy a ir explicando una por una para que esta cosa se logre entender en su extrema claridad. Voy a explicar por el momento, ya veo que no me da más tiempo. En esta clase explicaré KAI. Ya con ello significa que la próxima clase sí iniciamos la 9ª lección, pero no desde el principio de la clase. Empecemos a tratar de delimitar la primera para que la entendamos. Coordinación copulativa positiva, KAI. KAI ya sabemos porque ya hemos experimentado textos que contienen, los acabamos de ver. Así como KAI une palabras de una lista, como leímos la clase anterior cuando leíamos Marcos 12:26, Ego, Joseos, Abraham, Kai, Joseos, Isaac, Kai, Joseos, Jacob, yo, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Observen que aquí tenemos una proposición nominal, porque el verbo ser estar está tácito. Yo soy el Dios, el verbo soy no aparece. Así como sirve Kai para hacer ese elenco de cosas, también se utiliza coordinando proposiciones independientes, que pueden ser simultáneas, pueden ser sinónimas, y ese Kai adquiere ahí el significado de la conjunción nuestra y. En un ejemplo vamos a comprender esto todavía más. Atención a una cosa. Observen que aquí en esta frase no hay comas, sino que Kai se vuelve para nosotros en español como una coma. Cuando yo traduzco, yo, entre paréntesis, soy el Dios de Abraham, en español tendría que colocar coma, el Dios de Isaac, y después sí decir, y el Dios de Jacob, porque así hacemos en español. Si traducimos literalmente, tendríamos que decir yo, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Miren que ahí está una coordinación de una lista de 3 nombres que están relacionados con Dios. En cambio, esta Kai también podría estar acompañando proposiciones, como vemos a continuación en este texto de Juan capítulo 1, versículo 10. En to cosmo en el mundo estaba. Kai ho cosmos de autu egeneto, y el cosmos o el mundo a través de él llegó a ser egeneto. Kai ho cosmos auton uk egno, y el cosmos a él o a este no conoció. Miren que Kai está coordinando proposiciones particulares. Por ejemplo, la primera es una proposición que nosotros llamamos, es un predicado nominal. Tenemos el verbo cópula. Aquí tenemos otro verbo cópula que no conocemos aún, ginoma, y entonces estamos ante otro predicado nominal. Y aquí tenemos un predicado verbal, porque el verbo es el verbo conoció que genera complementos. No conoció. ¿A quién no conoció? A él. ¿Quién no lo conoció? El cosmos. O sea que tenemos un sujeto o cosmos y con el núcleo del predicado egno y un complemento directo. Aquí está en complemento en acusativo, autón. Y miren la negación acá, uk. Uk es una palabra que ya teníamos en nuestro vocabulario que sirve para negar. Entonces aquí está simplemente uniendo ¿qué? Cosas simultáneas. En el cosmos estaba, el cosmos no llegó a ser, el cosmos llegó a ser a través de él, pero el cosmos no lo conoció a él y el mundo a él no lo conoció. Aquí tenemos la coordinación con Kai. Observemos una cosa, que además la conjunción se encuentra al inicio de una proposición, como señal para marcar el comienzo de una oración que tiene relación con lo que ya se dijo. Y cuando aparece así al principio de una proposición, pues no es necesario traducirla, se traduce si se quiere, y ya con esto concluyo, ya no digo nada más para que concluyamos esta clase. Propongamos este ejemplito para que veamos acá. Miren cómo esta proposición comienza con una capa mayúscula, significa que estamos al inicio de una proposición, y dice así, Kai euthius to pneumauton ek balei esten eremon. Aquí encontramos palabras que conocemos. Encontramos Kai, pneuma significa espíritu, auton en nuestro pronombre de tercera persona acusativo, el, ek balei es un verbo en presente indicativo activo, aunque no sepamos el significado, lo vamos a encontrar en el vocabulario de esta octava lección, y eremon, que ¿qué es lo que significa eremon? Desierto, que ya lo conocemos. Observen que aquí aparece la conjunción y. Euthius es un adverbio, e inmediatamente el espíritu lo empujó a él o empujó a él hacia el desierto. Miremos que Kai como conjunción está colocada al inicio. Nosotros no hacemos eso en español. Y bueno, yo no puedo decir y inmediatamente porque sería cacofónico, entonces tengo que colocar
E inmediatamente el espíritu, voy al verbo, empuja, voy al complemento directo, a él, y voy al otro complemento que es de lugar, hacia el desierto. Observemos entonces que Kai puede estar al inicio de una proposición, pero decía en el apartado anterior que esa conjunción está ahí como señal para marcar el comienzo de una oración que tiene relación con lo ya dicho. Si yo me voy al texto bíblico, es decir, al versículo anterior, en el versículo anterior Jesucristo había sido apenas bautizado. La narración concluía y ahora se comienza con la presentación del próximo escenario del relato, que es el desierto. Recuerden, Jesucristo es bautizado y el Espíritu lo lleva a los 40 días en el desierto. Así, de esta manera, el autor nos está diciendo que una y otra narración se pertenecen, se reúnen, se unen. Entonces, este Kai está ahí para hablar de la secuencialidad, de la secuencia de ambos hechos.